El formulario DS-160 es un formulario en línea del Departamento de Estado de los Estados Unidos que debe ser llenado por los solicitantes de visa de no migrante. El mismo es considerado el paso más importante para la solicitud de la visa porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o deniega la visa. Debido a que la información es personal y contiene datos sensibles que solo usted debe saber, puede llenarla usted mismo sin ayuda. Antes de comenzar a llenar el formulario DS-160, es importante que prepare la información que necesitarás. Asegúrese de tener su pasaporte para ver los datos, número, fecha de emisión y vencimiento. Al igual, si tuviste una visa anteriormente y quieres renovarla, también la necesitarás. Tenga a mano los datos de familiares, amigos que residan en los Estados Unidos y si no fuese su caso, anote los datos de donde se hospedará durante su estadía. Además, necesitarás información sobre sus estudios y su historial laboral actual y anterior. Si anteriormente estuviste en los Estados Unidos, anote las fechas de ingreso y de salida. Es muy importante que tenga un itinerario de viaje y la fecha estimada de ingreso. También debe subir al sitio una fotografía suya, así que debe tenerla guardada en formato digital previamente en su dispositivo. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y evitar errores. Aunque no es necesario completar el formulario de una vez, puedes irlo llenando poco a poco porque es bastante extenso. Para llenar el DS-160, en primer lugar debes ingresar a la página oficial. En la descripción de este video les estaré dejando el enlace. Seleccione el país donde usted solicitará la visa y debajo repita el código CAPTCHA. Más abajo le aparecerán dos opciones: iniciar una solicitud y la segunda, recuperar una solicitud. Haga clic en la primera opción. A continuación le aparecerá el siguiente mensaje. Marque la casilla "Estoy de acuerdo". Anote el número de ID y la respuesta a su pregunta clave. La necesitará para recuperar su solicitud por si se te corta la internet o si deseas volver a entrar para continuar. Elija una de las preguntas de seguridad y introduzca su respuesta. Luego haga clic en continuar. Si no sabe muy bien inglés, le sugiero que utilice el Google Translator para poder saber qué es lo que nos está pidiendo en cada caso. Y ahora pasamos a información personal número 1. Introduzca primero sus apellidos y nombres tal como aparece en su pasaporte, el que vaya a usar. La próxima casilla le pide su nombre completo en alfabeto nativo. Usted siempre ha utilizado español, vas a poner aquí, seleccionar el cuadrito que no aplica en mi caso. Después le estará preguntando si ha utilizado otros nombres. Si es su caso, debe agregarlo. Luego, si tiene un telecódigo que represente su nombre, aquí puede marcar que no, si no sabe qué es. Su sexo, masculino o femenino. Estado civil. Después vas a poner fecha de nacimiento. El formato es día, mes y año. Ciudad, estado o provincia. País. Bajamos y damos siguiente. Automáticamente se guardará la página. Y pasamos a información personal número 2. Aquí le preguntarán su nacionalidad. Si tiene doble nacionalidad, por ejemplo, si es cubano y también tiene ciudadanía española, si es así, vas a ponerle que sí y vas a agregarla más abajo. Luego te preguntarán si tienes el pasaporte de ese país y si lo tienes, vas a ponerle que sí y vas a poner el número de pasaporte. Después le preguntará si eres residente permanente. Recuerda que si este video está siendo útil para ti, por favor regálame un like, que es muy importante para nosotros. Después debes poner su número de identificación nacional y luego si tienes seguro social y número de ID para hacer los taxes para Estados Unidos, que para la mayoría de nosotros vamos a poner que no aplica. Vamos a dar siguiente. Ahora pasamos a información de su viaje. Aquí debes seleccionar el tipo de visa que estás solicitando. Como podrás ver, son muchas categorías.
Si tu visa es la de visa de turismo, debes seleccionar la categoría B, que pertenece a negocios. Después debes especificar la categoría B1 o B2, que es para negocios y turismo. Abajo le está preguntando si tiene planes específicos. Depende qué tipo de visa estés solicitando, pero en el caso de que sea por turismo, es mejor poner de meses para abajo, especialmente de semanas. En cambio, si usted pone que si tienen planes específicos, tienen que poner aquí cuándo van a ingresar a Estados Unidos y este apartado de acá, cuándo vas a salir, de fecha, número de vuelo, si lo tiene, pero les recomiendo que sí lo tengan, ciudad en la cual van a llegar a los Estados Unidos. La fecha en la cual pretendes llegar a Estados Unidos y también por cuánto tiempo. Te va a abrir un cuadrito donde debes poner el domicilio donde pretendes quedarte por este tiempo, ya sea en un hotel o con un familiar o conocido. Tienes que saber el domicilio donde vas a llegar y si vas a quedarte en un hotel también. Más abajo te está preguntando quién va a pagar por tu viaje. Tú mismo o otra persona o si tienes un patrocinador. Si ponen usted mismo no les va a aparecer nada, simplemente van a continuar. Pero si ponemos otra persona, por ejemplo, tendrás que poner los datos de esa persona, nombre, apellidos de la persona, la cual va a pagar su viaje, su número telefónico, correo electrónico y qué relación tienen. Después más abajo le preguntarán si la dirección de la persona que va a pagar es la misma que tú pusiste. O sea, esta dirección coincide con esta persona. Si es así, le vas a poner que sí, pero si es que no, te va a pedir que la agregues. Después pasamos a personas que te van a acompañar en tu viaje. Marque sí y le aparecerá otra pregunta y es que si esas personas forman parte de un grupo o ya sea una organización. Si ustedes ponen que sí, les va a pedir el nombre de la organización. O sea, si solamente son tus amistades, te va a preguntar su nombre, qué relación tienen contigo, si es tu padre, esposo o tu hijo. Vamos a poner siguiente. Aquí te estarán preguntando si has viajado anteriormente a Estados Unidos. Son preguntas que sí o no. En caso de ser sí, le aparecerán más informaciones para completar. La primera es que si alguna vez ha estado en Estados Unidos. Si usted contesta que sí, debe poner la fecha en la cual usted ingresó a Estados Unidos y por cuánto tiempo se quedó, ya sea en años, meses, semanas o días o menos de 24 horas. Y aparece otra pregunta y es si obtuviste en ese tiempo una licencia de conducir en los Estados Unidos. Si ustedes ponen que sí, le va a preguntar número de la licencia y el estado. La segunda pregunta es si alguna vez has tramitado cualquier tipo de visa. Si es que sí, deberás poner cuándo te la dieron y el número de visa. Más abajo te está preguntando si estás aplicando para la misma visa. Si es así, vas a poner que sí o no según sea tu caso. Si estás aplicando en el mismo país o en la misma ubicación en la cual ya fuiste a aplicar. Pues te preguntarán si te han tomado huellas digitales, marque sí o no. Luego, si tu visa fue robada o se te perdió, si ponen que sí, van a tener que poner el año y vas a explicar qué fue lo que sucedió. La próxima pregunta es si este tipo de visa fue cancelada o revocada. Ustedes ponen que sí, deben poner todo en inglés. La tercera pregunta es si alguna vez le han negado una visa, le han negado una admisión o se han retirado su visa en Estados Unidos. Deben contestar con la verdad, porque lo más seguro es que ya ellos tengan esa información. Y por último, que si alguna vez alguien ha llenado un tipo de petición de inmigración, ya sea para obtener la ciudadanía o otro tipo de servicios migratorios, marque sí o no. Si es que sí, bueno, vas a explicar qué fue lo que pasó. Vamos a seguir. Ahora pasamos a información de su teléfono y domicilio. Vas a poner pues dónde vives, si su dirección física es la misma que su dirección postal. En caso de ser no, debes poner más abajo la dirección. Luego le pedirá su número telefónico, celular, número de casa si utiliza y el del trabajo. Si has utilizado otro número de teléfono en los últimos 5 años, aparte de este número que tienes ahora, o has usado otro número, debes agregarlo.
Luego le preguntará el correo electrónico personal. ¿Qué tipo de red social utilizas? Aquí verás varias: Facebook, Instagram. También debes poner tu nombre de usuario. Y si no tienes ninguna red social, vamos a seleccionar que no y damos seguir. Y por último, si desea proveer información referente a sus sitios web en donde haya subido fotos y videos. Recuerda que si este video está siendo útil para ti, por favor regálame un like, que es muy importante para nosotros. Información del pasaporte. Indica si tu pasaporte es regular, oficial, que viene siendo para personas que trabajan para el gobierno diplomático. Igual, el país que lo emitió, así como su fecha de emisión y la fecha de expiración. Y más abajo te está preguntando que si tu pasaporte se perdió o te lo robaron. Si es que sí, vas a poner el número de ese pasaporte y vas a poner de qué país es el pasaporte y qué fue lo que pasó. Vamos a continuar. Ahora pasamos a punto de contacto en los Estados Unidos. Piden que ingreses los nombres de las personas con quien pueden contactarte en Estados Unidos y que proporciones su dirección, número de teléfono y correo electrónico. Si no conoces a nadie, anota organizaciones o el nombre del hotel donde te hospedarás. Deberás llenar campos con el nombre y la fecha de nacimiento de tus padres, días, mes y año. Asimismo, indicar si ellos viven en Estados Unidos. Si tu papá vive en Estados Unidos, te preguntará su estatus, si es ciudadano, residente permanente, legal o un no emigrante, que significa que tiene un tipo de visa. Luego le preguntará si tiene familiares viviendo en Estados Unidos y se está refiriendo a prometido, o ya sea esposo o esposa, hijos o hermanos. Si marca que sí, debes poner sus nombres, en qué relación tienen contigo y su estatus. Y seguimos. Fíjense que si le ponen que no, aparece otra pregunta, que si tienen otro tipo de familiares en los Estados Unidos. Si tú le pones que sí, no aparece nada más. Vamos a seguir. Y viene la parte de trabajo. Solicitan el sector al que pertenece tu empresa, el nombre y la dirección de la misma y cuánto ganas en la moneda de tu país. Y si no aplica en tu caso, por ejemplo, si eres estudiante o ama de casa, simplemente le vas a poner aquí que no aplica. Más abajo debes poner la forma resumida, cuáles son los deberes y responsabilidades en su trabajo. Ahora pasamos a trabajo previo, educación previa. Pues si has estudiado o ya has estado en otro lugar en un periodo de 5 años, dice si alguna vez has viajado a otros países o a otro país en un periodo de 5 años, que si perteneces o contribuiste o trabajaste de manera profesional, social a una organización caritativa. Siguiente pregunta, que si tienes habilidades especiales de entrenamiento, como por ejemplo armas, explosivos, temas nucleares, biológicos, o ya sea experiencia con químicos. ¿Alguna vez has servido a la milicia de tu país? Es que si alguna vez serviste o fuiste miembro o te involucraste a una unidad paramilitar. Preguntas de seguridad. La primera viene siendo si tienes una enfermedad transmisible de importancia para la salud pública, las enfermedades transmisibles. La segunda pregunta, si tienes un trastorno mental o físico que representa o es probable que presente una amenaza a la seguridad o al bienestar suyo o de los demás. Tercera pregunta, si eres o has sido drogadicto o adicto y estás refiriendo pues a una sustancia química. Seguridad parte 2, las preguntas están orientadas a ver si el solicitante ha sido arrestado,
has violado la ley o has estado involucrado en delitos de prostitución y tráfico sexual. Pregunta si el solicitante ha participado en espionaje, en actividades terroristas o ha incitado o participado en genocidios, torturas o violaciones de la libertad religiosa. En la seguridad parte 3, la primera pregunta busca participar en espionaje, sabotaje, violaciones, el control de la exportación y cualquier otra actividad ilegal mientras se encontraba en Estados Unidos. Tú deberás contestar si has recibido ayuda para llenar el formulario DS-160. Lo ideal es que el solicitante lo haga por sí mismo si es mayor de edad. Firma tu solicitud al ingresar de nuevo el número de identificación de tu pasaporte. Puedes imprimir toda la solicitud cuando termines o bien solo imprimir la hoja de confirmación del llenado. Y eso fue todo. Así es como se llena el formulario DS-160. Suscríbete al canal para que no te pierdas de todo este buen contenido. Mucho éxito. Hasta la próxima. Chao.